El ultimátum de un hombre. O el bebé. O yo. Ella escogió al bebé y se marchó. 3 años después, él vio a la niña y se dio cuenta de lo que había perdido. Nueva York zumbaba con el caos habitual de la ciudad, que nunca duerme. Desde el piso 48 de un elegante rascacielos de cristal, el horizonte se extendía sin fin en todas direcciones. Pero dentro de la oficina de la esquina de uno de los CEOs más poderosos de la ciudad, todo estaba en calma. Edward Blake estaba sentado detrás de un oscuro escritorio de caoba, con los ojos fijos en la pantalla brillante de su portátil, sus dedos bailando sobre el teclado. Su traje a medida era perfecto, su expresión ilegible, justo como siempre. Nada lo distraía, ni la vista impresionante, ni el mundo más allá del cristal. Ciertamente, no los pasos silenciosos que se le acercaban. Hazel estaba en el umbral, sosteniendo algo pequeño y tembloroso en sus manos. Estaba visiblemente nerviosa, pero su voz no tembló cuando finalmente habló. «Estoy embarazada», dijo ella. Edward hizo una pausa de solo un segundo, suficiente para que el peso de sus palabras aterrizara en el aire como un vaso caído. Pero en lugar de levantarse, o mirarla, o siquiera reaccionar como un hombre cuyo mundo acababa de cambiar, simplemente siguió tecleando un momento más antes de recostarse en su silla. Él la miró a los ojos. Los suyos estaban tranquilos, quizás demasiado tranquilos, marrones, ilegibles, calculadores. «Sabes que no quiero hijos», dijo llanamente. Las manos de Hazel se apretaron alrededor del papel que había estado sosteniendo. La confirmación de su médico. Había esperado que la conversación fuera difícil, pero no tan fría. Ella tragó saliva y dio un paso más cerca. «No estoy pidiendo nada. Solo pensé que debías saberlo». Edward cerró el portátil lentamente. Su voz era tranquila, pero cada palabra cortaba como cristal. «Tienes una elección, Hazel. El embarazo y el bebé. O yo». No había emoción en su tono, ni preocupación, ni amor, ni siquiera miedo. Solo una decisión presentada como un negocio. Hazel lo miró fijamente, con el corazón latiéndole, 1000 pensamientos arremolinándose en su cabeza. Pudo sentir las paredes de la habitación cerrándose. Ella esperó a que él dijera que no lo decía en serio, que mostrara algo, cualquier cosa, que demostrara que le importaba. Pero no hubo nada, solo silencio y la misma mirada fría. Ella asintió levemente, casi imperceptiblemente, como si respondiera a una pregunta que en realidad nunca había sido una pregunta. Luego se dio la vuelta y se marchó, sin lágrimas, sin palabras, sin portazo. Solo el sonido de sus pasos que se desvanecían en el suelo de mármol. Edward no se levantó, no la siguió. La oficina permaneció tan inmóvil como antes, pero afuera, en algún lugar de la ciudad, Hazel se adentraba en un futuro diferente. Uno en el que enfrentaría todo sola. Uno que no había elegido, pero que haría suyo. Lo primero que Hazel notó de Portland fue la lluvia. No era el tipo de lluvia ruidosa y tormentosa que caía en dramáticas láminas. Era silenciosa y constante, una niebla suave que parecía instalarse en todo. Su abrigo, sus zapatos, su alma. Llegó sin nada más que una maleta, un cuaderno de bocetos gastado y la foto de la ecografía doblada que guardaba entre las páginas como un marcador sagrado. No le había dicho a nadie en Nueva York, ni amigos, ni compañeros de trabajo, ni familia. Era más fácil así. Nadie a quien explicarle las cosas.
Nadie que la juzgara por alejarse de un hombre como Edward Blake. Nadie que la hiciera dudar de la decisión que ya sentía en lo más profundo de su ser, que era la correcta. Encontró un apartamento de un dormitorio encima de una ruidosa cafetería en una parte un poco deteriorada de la ciudad. Las paredes eran delgadas, el calentador traqueteaba cada vez que se encendía, y la ventana de la cocina no se abría del todo. Pero era suyo. Cada crujido del azulejo astillado, cada tenue aroma a espresso que subía por las mañanas, le recordaba que había sobrevivido a la caída y se había puesto de pie por sí misma. Empezó a trabajar de camarera en un restaurante cercano en el turno de noche, donde las propinas apenas cubrían el alquiler y los comestibles. Y a los clientes habituales les gustaba coquetear con ojos cansados y café aguado en la mano. Pero no se quejó. Aceptó el trabajo sin pestañear, se ató el delantal y aprendió a sonreír a pesar del dolor en sus pies y el agotamiento sordo que nunca desaparecía del todo. Durante el día pintaba, no porque alguien se lo pidiera o porque tuviera encargos. Al principio no los tenía, sino porque era lo único que la hacía sentir ella misma. Pintaba en cualquier cosa que encontrara, trozos de lienzo de tiendas de segunda mano, viejos paneles de madera, incluso el interior de cajas de cartón cuando el dinero escaseaba. Sus temas favoritos siempre eran personas, especialmente mujeres y niños, capturados en momentos fugaces de fuerza o vulnerabilidad. No siempre sabía lo que estaba pintando hasta que terminaba, pero a menudo las caras le resultaban extrañamente familiares. Un día se dio cuenta de que se estaba pintando a sí misma, una y otra vez, disfrazada detrás de otras vidas. El embarazo fue difícil. Hubo días en los que no podía levantarse de la cama por las náuseas y otros en los que el silencio en su apartamento se sentía insoportable. Pero Hazel se hizo más fuerte con cada semana que pasaba. Iba sola a las citas médicas, tomaba autobuses por toda la ciudad para conseguir vitaminas prenatales con descuento y se enseñó a sí misma todo lo que pudo sobre el parto y los libros de la biblioteca. Cuando su parto finalmente comenzó una mañana lluviosa a principios de primavera, ya estaba más preparada de lo que pensó que alguna vez estaría. Dio a luz a una niña en una tranquila habitación de hospital, sin nadie que le tomara la mano. Pero en el momento en que miró a los ojos de su hija, de color marrón oscuro e increíblemente firmes, algo cambió en ella. El dolor, la soledad, los años de duda y miedo se desvanecieron bajo el peso de un pequeño y perfecto ser humano. La llamó Lily. Era el nombre que le había susurrado a su vientre en medio de la noche, el nombre que había pintado en suave cursiva detrás de uno de sus lienzos, incluso antes de saber si iba a tener una niña. Lily nació con cabello castaño oscuro, piel oliva cálida y esos ojos inconfundibles. Los ojos de Edward. Hazel a veces miraba a su hija por largos periodos de tiempo, preguntándose cómo alguien tan pequeña podía llevar tanto de alguien a quien había dejado atrás. Pero Lily era más que un reflejo del pasado. Era su propio universo, curiosa, juguetona e increíblemente fuerte. Para cuando pudo caminar, ya había reclamado cada centímetro de su apartamento, riendo, cayendo y levantándose de nuevo, como si todo fuera un juego. Hazel encontró nuevas formas de ganar dinero. Empezó a vender su arte en ferias callejeras locales, comenzando con pequeños retratos por $20 cada uno. A la gente le encantaban, no porque fueran perfectos, sino porque había emoción en cada trazo. Empezó a recibir solicitudes, luego referencias. Finalmente,
Una pequeña galería le pidió que exhibiera su trabajo. No era mucho, solo unas pocas pinturas escondidas en un rincón durante la exposición de otra persona, pero fue suficiente para hacerle creer que podía construir una vida real aquí. Nunca se puso en contacto con Edward. Había noches en las que yacía despierta, preguntándose si él pensaba en ella, si alguna vez se arrepentía de las palabras que había pronunciado tan fácilmente, pero nunca se permitió detenerse en ello por mucho tiempo. El arrepentimiento, aprendió, era un lujo al que se renunciaba cuando se elegía sobrevivir. Lo que importaba ahora era Lily, su risa, sus pequeñas manos aferrándose a la camiseta de Hazel mientras se dormía, su cabello salvaje y sus preguntas sobre las estrellas. Hazel ya no sentía la necesidad de explicar sus elecciones a nadie. La niña que dormía a su lado cada noche era prueba suficiente de que había elegido bien. Y en los rincones tranquilos de su vida, entre el olor a café y pintura, empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. El aire en Portland era fresco esa mañana, con el tipo de frío de principios de primavera que insinuaba lluvia, pero aún no se había comprometido. Edward Blake salió del asiento trasero de un elegante coche negro, ajustándose los puños de su abrigo de carbón mientras miraba alrededor de la calle desconocida. No le gustaba particularmente Portland, demasiado tranquila, demasiado húmeda, demasiado suave en los bordes. Pero la ciudad había surgido recientemente como un centro para nuevas empresas tecnológicas independientes, y una de ellas había captado su atención con una prometedora oferta de adquisición. Los negocios, como siempre, lo llevaban a lugares a los que de otro modo nunca iría. Tenía una hora libre antes de la reunión. Su asistente había sugerido un café cercano conocido por su espresso fuerte y su encanto artístico. A Edward no le importaba el encanto. Necesitaba cafeína y silencio. Mientras caminaba por la acera, sus ojos escudriñando los escaparates, su mirada se sintió involuntariamente atraída hacia una pequeña galería escondida entre una librería y una floristería. La exhibición de la ventana era simple: varios retratos en lienzos estirados, sin marco, cada uno con el rostro de un niño capturado en esa luz suave e íntima que hacía sentir que el sujeto podría hablar en cualquier momento. Un retrato en particular lo hizo detenerse. Una niña, no mayor de 3 años, con el cabello castaño oscuro recogido detrás de la oreja, la barbilla ligeramente inclinada hacia arriba, como si mirara a alguien fuera del encuadre. Sus ojos eran grandes y de un marrón oscuro, cálidos, pero serios. Algo en su expresión arraigó a Edward en la acera. No podía apartar la vista, aunque no entendía por qué. Había una opresión en su pecho, una extraña presión que no había sentido en años. Cuanto más la miraba, más lo inquietaba. La firma en la esquina captó su atención a continuación: Hazel Moore. El nombre le pareció un golpe en el estómago. Parpadeó 1, 2 veces, como si las palabras pudieran reordenarse en algo más. Pero no lo hicieron. Hazel Moore. Su nombre no había pasado por su mente en meses, no porque la hubiera olvidado, sino porque había sido más fácil pretender que nunca había existido que enfrentar lo que había hecho. Sin embargo, ahí estaba, frente a él, garabateado debajo de un retrato que parecía mirar dentro de su alma. Algo dentro de él cambió. Sin decidirse del todo,
abrió la puerta de la galería. Dentro, el aire era más cálido, lleno del olor a pintura al óleo, madera y el más leve toque de cítricos. La habitación era pequeña, pero cuidadosamente organizada. Los lienzos cubrían las paredes, niños jugando, madres sosteniendo bebés, mujeres de pie bajo la luz dorada del atardecer. Cada pieza estaba llena de emoción, capturando el tipo de belleza que hacía que el espectador sintiera algo mucho después de haber apartado la vista. Caminó lentamente, absorbiendo cada pieza, su mente girando con preguntas que no sabía cómo formular. Luego escuchó una voz, ligera, musical y muy familiar. Te dije que tienes que tomar mi mano cuando cruzamos la calle. ¿Recuerdas? La risa de una niña pequeña hizo eco detrás, y Edward se giró instintivamente hacia el sonido. Entró en la galería desde un pasillo lateral, sosteniendo la mano de una niña pequeña. Su postura estaba ligeramente encorvada mientras le hablaba a la niña. Su otro brazo sostenía una pequeña bolsa de compras. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño suelto, algunos mechones cayendo alrededor de su rostro. Llevaba una sudadera manchada de pintura, zapatillas deportivas y sin maquillaje, pero se veía más viva de lo que él recordaba. Hazel. Él se congeló. Ella no lo había visto todavía. Estaba demasiado concentrada en la niña, cuyo cabello castaño rizado rebotaba con cada paso. La niña tiró de su brazo, señalando el retrato en la ventana. «Mami, soy yo», dijo con orgullo. Hazel sonrió, arrodillándose a su lado. «Sí, lo eres. Esa fue la primera vez que te quedaste quieta por más de 10 minutos». La niña se rió y dio una pequeña vuelta, el sonido tan brillante que cortó el aire. Edward sintió que la habitación se había inclinado. Todavía estaba allí, en el mismo lugar, pero el suelo bajo él se sentía inestable. Hazel finalmente levantó la vista. En el momento en que sus ojos se encontraron con los suyos, todo dentro de él se derrumbó. Durante un largo segundo, ninguno de los dos se movió. Sus ojos verdes, una vez llenos de tanta confianza y afecto, ahora parecían cautelosos, distantes, ilegibles. Ella se levantó lentamente, colocando una mano suave sobre el hombro de su hija. «Lily», dijo suavemente, «¿por qué no vas a ver la pintura del pájaro allí?» La niña se fue sin preguntar, dejándolos solos en el centro de la galería. Edward abrió la boca, pero no salieron palabras. Hazel tampoco habló. El silencio entre ellos se extendió como un abismo, construido sobre 3 años de todo lo no dicho. Finalmente, ella lo rompió. «¿Qué haces aquí?» Su tono no era de enojo, pero distaba mucho de ser cálido. No se acercó. En todo caso, se inclinó ligeramente hacia atrás, como si se preparara. «Yo no sabía», logró decir, con la voz áspera. «No sabía que estabas aquí. No sabía nada de esto». Hazel se cruzó de brazos, observándolo con esa misma mirada indescifrable. «No querías saberlo. Lo dejaste claro». Edward se encogió. No tenía defensa. Ella tenía razón. «Ella es mía», dijo después de un momento, las palabras apenas audibles. Hazel inclinó la cabeza, una media sonrisa cansada tirando de una esquina de su boca. «Es mía», corrigió suavemente. «La llevé, la crié, la abracé cuando estaba enferma y le enseñé a caminar. No te pedí nada, Edward, y nunca lo haré». Él tragó saliva con dificultad, la vergüenza subiéndole por la garganta. «Hazel, yo...» Pero ella lo detuvo con una sola mirada, no cruel, solo definitiva.
Tengo que llevarla a casa. Y con eso, se dio la vuelta. Hazel llamó a Lily, la tomó de la mano, y las dos salieron de la galería como si él nunca hubiera estado allí. Él no las siguió. No podía moverse. Se quedó en el mismo lugar durante varios minutos más, mirando la pintura en la ventana, mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer afuera. Solo ahora entendió lo que había sido esa presión en su pecho, en el momento en que vio la cara de la niña pequeña. No era confusión, no era shock, era reconocimiento. Y nunca se había sentido tan vacío en su vida. Edward no regresó a su hotel esa noche. No respondió a ninguna de las llamadas de su asistente. No reprogramó la reunión que debía tener. Y ni siquiera notó la lluvia ligera empapando los hombros de su abrigo mientras permanecía de pie durante más de una hora al otro lado de la calle de la galería, mirando la puerta por la que Hazel había desaparecido. Algo dentro de él se había hecho pedazos, no con un crujido dramático, sino con un lento y silencioso desmoronamiento que comenzó en lo más profundo de su ser. La imagen de esa niña pequeña, Lily, se había arraigado en su mente, y por mucho que intentara concentrarse, razonar, recuperar su sentido de control, no lo abandonaba. Sus ojos lo atormentaban, no porque fueran hermosos o familiares, sino porque eran innegablemente suyos. Finalmente regresó a su hotel en las primeras horas de la mañana, con la ropa húmeda, el rostro demacrado y su habitual agudeza apagada en algo desconocido. No podía dormir. Se sentó en la oscuridad, mirando el horizonte más allá de la ventana de suelo a techo, preguntándose cómo había logrado vivir durante 3 años sin darse cuenta de la magnitud de lo que había desechado. No solo Hazel, aunque ella había sido más de lo que él jamás mereció, sino la niña, su hija, una hija, respirando, riendo, creciendo sin él. La culpa lo golpeó en oleadas, cada una más fuerte que la anterior, arrastrándolo bajo con recuerdos de esa conversación final en su oficina. Las palabras que había pronunciado regresaron con una claridad venenosa. O el bebé, o yo. Lo había dicho como una pregunta, pero ahora sabía que nunca había sido una pregunta. Había sido una orden. Y ella se había marchado. Durante 3 años había enterrado ese momento bajo capas de trabajo, éxito y distracción. Pero ahora se negaba a permanecer enterrado. Se reproducía una y otra vez en su mente, junto con la imagen de Hazel sosteniendo la pequeña mano de Lily, de la forma en que ella lo había mirado con una mezcla de agotamiento y tranquila resolución. No había odio en sus ojos, ni amargura. Eso era lo que lo hacía peor. Ella había seguido adelante, había construido una vida, había criado una hija, y él ni siquiera lo había sabido. Al día siguiente, Edward regresó a la galería, pero estaba cerrada. Un cartel en la puerta indicaba horarios irregulares. Esperó de nuevo, sentado en un banco al otro lado de la calle como un extraño, observando la vida de otra persona desarrollarse detrás de un muro de cristal. No estaba seguro de lo que esperaba. Tal vez que ella lo viera esperando y cambiara de opinión. Tal vez que ella sintiera algo, pero nunca vino. Y por primera vez en años, Edward no se sintió como un hombre con poder o control o influencia. Se sintió como un fantasma. Más tarde esa semana, se encontró caminando por un pequeño parque cerca del río cuando los vio de nuevo. Hazel estaba sentada en un banco debajo de un árbol, con el cuaderno de bocetos en su regazo, mientras Lily jugaba en el césped
a unos metros de distancia, girando en círculos, cantándose a sí misma, con una voz aguda y alegre. Era el tipo de escena que Edward nunca se había imaginado. Nunca pensó que querría, pero algo en ella lo atraía con un dolor que no podía nombrar. No se acercó. No se atrevió. En cambio, observó desde la distancia, con las manos en los bolsillos, la mandíbula apretada, sintiendo como un hombre que observa la vida que debería haber tenido alejarse aún más con cada minuto. Lily tropezó y cayó en el césped, soltando un grito de sorpresa. Hazel se puso de pie al instante, corriendo a su lado, quitándole la tierra del vestido y besándole la frente con un cuidado practicado. La ternura de ello le dolió el pecho a Edward. No tenía idea de cuál había sido la primera palabra de Lily. ¿Qué le gustaba comer? ¿Cómo le gustaba que la arropasen por la noche? Se lo había perdido todo. Se había perdido todo su comienzo. Cuando Hazel levantó la vista, lo vio. Esta vez no parecía sorprendida, solo cansada. Se levantó lentamente, le dijo algo a Lily. Luego comenzó a caminar hacia él. Su expresión era ilegible, sus pasos medidos. Lily se aferró a su mano, mirando con curiosidad al hombre alto que permanecía inmóvil como una piedra debajo del árbol. Hazel se detuvo a unos pocos metros y no dijo nada al principio. Edward tampoco. El silencio se extendió como un hilo frágil entre ellos, hasta que finalmente ella habló, con la voz baja y firme. ¿Nos estás siguiendo? Él negó con la cabeza, sin confiar en su voz. «¿Entonces qué quieres?», preguntó ella. Edward miró a Lily, que lo observaba con cautelosa fascinación, y cuando volvió a mirar a Hazel, sintió todo lo que no podía decir subiéndole por la garganta, como una ola demasiado grande para tragar. «No sabía», dijo, y aunque no fue suficiente, fue la única verdad que tenía. No sabía de ella. Los ojos de Hazel se entrecerraron ligeramente, no con enojo, sino con incredulidad. «¿Por qué no querías? Te di una oportunidad. Te elegiste a ti mismo». Él no discutió. No había defensa para lo que había hecho. «Quiero arreglarlo», dijo, y su voz se quebró en la última palabra. «Quiero conocerla. Quiero ayudar». Hazel apartó la mirada por un momento, mirando el río, su mandíbula tensa. Cuando volvió a mirar, había dolor en sus ojos, no fresco, sino el tipo que había vivido allí durante años y se había hecho un lugar. «No funciona así», dijo en voz baja. «No puedes aparecer y decidir que estás listo. Ella no es un proyecto que puedas arreglar o una reunión que puedas reprogramar». «Lo sé», dijo él. «Lo sé, pero por favor, quiero intentarlo». Ella lo estudió por un largo momento, y luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó, su mano fuertemente entrelazada con la de Lily. Edward los vio irse de nuevo, de la misma manera que 3 años antes, esta vez no por elección, sino por consecuencia. Y fue solo entonces, de pie solo en el parque, que realmente comenzó a comprender lo que se sentía el arrepentimiento, no como una idea abstracta, sino como un peso, agudo y permanente, incrustado profundamente en su pecho. Los había abandonado una vez, y ahora pasaría cada aliento intentando encontrar un camino de regreso. En las semanas siguientes, el mundo de Edward cambió de formas silenciosas pero irreversibles. Regresó a Nueva York, solo brevemente, justo el tiempo suficiente para entregar las operaciones diarias de su empresa al CEO adjunto e informar a la Junta que tomaría una licencia extendida.
No había preguntas que sintiera ganas de responder. El negocio podía funcionar sin él por un tiempo, pero lo que había perdido, lo que quizás nunca recuperaría, no podía. Por una vez, su ausencia en la sala de juntas no se sintió como un riesgo. El riesgo real, el que consumía todos sus pensamientos ahora, era dejar que Hazel y Lily se marcharan de nuevo, sin hacer todo lo que estuviera en su poder para ser digno de estar cerca de ellas. Regresó a Portland, no para interferir, sino para estar cerca. Desde la distancia, comenzó a aprender sus rutinas, no de una manera invasiva u obsesiva, sino cuidadosa y respetuosa. Aprendió que Lily iba a una guardería local 3 días a la semana, un lugar modesto con equipos de juegos astillados y murales descoloridos en las paredes. Aprendió que Hazel todavía trabajaba de noche en el restaurante y pasaba sus mañanas pintando, a menudo caminando con Lily a un mercado cercano después para comprar comestibles. Los observaba desde lejos, no porque quisiera permanecer en las sombras, sino porque aún no se había ganado el derecho de salir de ellas. En cambio, comenzó a reparar silenciosamente lo poco que pudo. Se puso en contacto con la guardería e hizo una donación privada bajo el nombre de un patrón anónimo, suficiente para arreglar las estructuras de juego rotas, actualizar los suministros y asegurar becas para otras familias con dificultades como la de Hazel. Encontró al propietario del edificio donde vivía Hazel y pagó 6 meses de alquiler por adelantado, pidiendo que nunca se le dijera a la inquilina quién lo había hecho. También se puso en contacto con el propietario de una pequeña galería en el Pearl District y recomendó el trabajo de Hazel bajo un seudónimo, pasando su portafolio como si la hubiera descubierto al azar. La galería acordó exhibir 3 de sus piezas en una próxima muestra, y cuando ella recibió la invitación, él la imaginó confundida, quizás escéptica, pero orgullosa de todos modos. No hizo nada de eso por reconocimiento. De hecho, la idea de que Hazel lo supiera lo inquietaba. No estaba tratando de comprar su perdón o forzar su confianza. Ahora lo sabía. Lo que quería era hacer el camino un poco más fácil para ella, incluso si ella nunca lo dejara caminar a su lado. Pero aún así, el anhelo no se desvaneció. Cada vez que veía el rostro de Lily, incluso en atisbos desde el otro lado de una calle, algo dentro de él dolía. Tenía una forma de andar que le recordaba a Hazel, la cabeza erguida, los pies firmes, una mirada que se encontraba con el mundo sin disculpas. Era claramente inteligente y curiosa, intrépida como suelen ser los niños, y le asombraba lo mucho que se había perdido. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, las pequeñas victorias y batallas que vienen con el crecimiento. Había noches en las que se quedaba despierto, imaginando cómo sonaría su risa de cerca, cómo abrazaba, qué cuentos para dormir le gustaban más. Todas las cosas que antes habrían parecido pequeñas, ahora parecían monumentales. Una tarde lluviosa, Edward vio a Hazel y Lily en el rincón trasero de una cafetería-librería. Lily estaba coloreando en una mesa mientras Hazel hojeaba una revista de arte, con los dedos manchados de pintura. Sin pensarlo, Edward entró y pidió un café, sentándose a 2 mesas de distancia, fingiendo leer el periódico mientras les echaba vistazos. Cuando Lily dejó caer un crayón y éste rodó debajo de su silla, ella se apresuró a recogerlo. Al ponerse de pie, lo miró con esos ojos marrones familiares, grandes con una curiosidad educada. «Hola», dijo ella. Edward se congeló por un instante. Luego sonrió. «Hola». Ella no parecía asustada, solo inquisitiva.
Ese es un dibujo bonito, añadió, asintiendo hacia el papel en su mano. Es un dragón, explicó ella, levantándolo con orgullo. Pero es un dragón bueno. No come gente, solo protege castillos. Él asintió seriamente. Ese es un trabajo muy importante. Ella sonrió radiante ante el cumplido. Luego regresó saltando a Hazel, quien había notado el intercambio y ahora observaba a Edward con una expresión cautelosa. Sus ojos se encontraron, y esta vez ninguno de los dos apartó la mirada. Hazel no sonrió. No saludó, pero tampoco se fue. Más tarde ese día, Edward recibió un correo electrónico. Era de Hazel. Solo una línea. Deja de seguirnos. Si quieres ayudar, dilo. No te escondas. Se quedó con sus palabras por mucho tiempo. Eran firmes pero no crueles. Honestas. Directas. Había cruzado un límite, y ella le había dado la opción de avanzar o quedarse en las sombras donde se había estado escondiendo. A la mañana siguiente, él le respondió: No sé cómo pedir ser parte de algo que abandoné, pero quiero ser honesto ahora. Quiero conocerla, y quiero ganarme cualquier oportunidad que aún tenga de conocerte. Aceptaré lo que estés dispuesta a darme, sin expectativas, solo honestidad. Esperó 3 días su respuesta. Cuando llegó, no fue dramática, solo 1 hora y un lugar, un parque que nunca habían visitado juntos, un sábado por la mañana, sin promesas, sin explicaciones, solo una apertura. Edward no le dio vueltas, no se permitió tener esperanzas, pero se presentó. Y por primera vez en años, el espacio entre ellos no se sintió como una pared. Se sintió como una puerta, apenas abierta. Y eso fue suficiente. El sábado llegó con un sol brillante que parecía fuera de lugar después de días de llovizna fría. Edward apenas había dormido la noche anterior. Se levantó temprano. Se vistió con cuidado pero no demasiado formal, eligiendo un suéter gris suave y jeans oscuros que lo hacían parecer menos el hombre que una vez usaba trajes a medida para reuniones de desayuno, y más alguien que pertenecía a un parque en una mañana de primavera. No estaba seguro de qué esperar. Solo sabía que Hazel le había pedido que fuera, y eso por sí solo tenía más peso que cualquier contrato que hubiera firmado. El parque estaba tranquilo cuando llegó, lleno del suave susurro del viento a través de los árboles en ciernes y los sonidos de las risas de los niños a lo lejos. Los vio casi de inmediato. Hazel estaba sentada en un banco debajo de un sauce, con la espalda recta, los brazos cruzados en el regazo. Lily jugaba en el césped cerca, girando en círculos, con el cabello volando, completamente absorta en su propio pequeño mundo de alegría. Edward dudó unos segundos antes de acercarse, cada paso medido, inseguro de lo que depararía la próxima hora. Hazel levantó la vista al acercarse, pero no se puso de pie. Tampoco sonrió, aunque algo en su expresión se había suavizado desde la última vez que hablaron. Ella le hizo un gesto para que se sentara. Él lo hizo, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Por un tiempo, no dijeron nada. Simplemente observaron a Lily corretear de un lado a otro por la hierba, persiguiendo semillas de diente de león y mariposas. Edward agradeció el silencio. Se sentía honesto. Sabía que ninguna palabra podía deshacer los años que habían pasado. «Le gustan los dragones», dijo Hazel finalmente, con la voz tranquila pero serena. «No los que dan miedo. Dice que protegen a las personas que no tienen espadas». Edward dejó escapar un suave aliento, casi una risa,
pero más como un alivio. Me lo dijo una vez, en la cafetería. Hazel lo miró de reojo. Supongo que sí. No suele hablar con extraños, normalmente. También me sorprendió, admitió él, pero me alegra que lo hiciera. Hazel volvió a mirar a Lily, que ahora había comenzado a construir un nido con ramitas y hierba. Es inteligente, observadora, lo nota todo, dijo Hazel, con la voz distante. Sabe que algo es diferente últimamente. Me preguntó anoche quién eras. Edward sintió que su pecho se apretaba. ¿Qué le dijiste? Dije que eras alguien a quien solía conocer, alguien que quizás también quisiera conocerla a ella. Él asintió, tragando con dificultad. Eso es cierto. No le dije que era su padre, añadió Hazel rápidamente. Todavía no. No estoy segura de que ella esté lista para eso. Y no estoy segura de que tú tampoco lo estés. Él no discutió. Ella tenía razón. Querer algo y estar listo para ello eran dos cosas muy diferentes. No quiero hacerle daño, dijo él, con la voz baja. Ni a ti. Hazel finalmente se volvió para mirarlo de frente. Sus ojos estaban claros pero pesados, el tipo de mirada que venía de años de mantener las cosas unidas, sin ayuda. Entonces, no vuelvas a desaparecer, dijo. Decidas lo que decidas, asegúrate de que no sea temporal. Ella no necesita que nadie más entre y salga de su vida. Él asintió. No me iré. Esta vez no. Ese fue el principio. Las semanas siguientes pasaron con cautela, pero con constancia. Edward no intentó irrumpir en la vida de Lily. Pedía permiso para todo. Si podía acompañarlas a casa, si podía traerle un libro o un pequeño juguete a Lily, si podía visitar la galería cuando Hazel tuviera una nueva pintura para mostrar. Hazel apreció su moderación. La confianza se estaba reconstruyendo lentamente, ladrillo a ladrillo, palabra por palabra. Lily lo aceptó más rápido que Hazel. Era infinitamente curiosa, haciéndole preguntas sobre sus animales favoritos, si podía silbar, si sabía hacer panqueques. A veces lo llamaba Edward, a veces, simplemente, ese hombre. A él no le importaba. Sabía que ella lo estaba observando, tratando de entenderlo a su manera silenciosa. Entonces, todo cambió. Comenzó un miércoles por la tarde. Hazel notó que Lily parecía más cansada de lo habitual después de la guardería. Se negó a cenar, quería acostarse temprano y seguía diciendo que le dolían las piernas. Hazel asumió que era un estirón, o quizás solo agotamiento de correr todo el día. Pero a la mañana siguiente, Lily no podía ponerse de pie sin llorar. Estaba pálida, caliente al tacto y letárgica de una manera que no se sentía normal. Hazel la llevó de urgencia a la clínica pediátrica. Se realizaron pruebas. Se extrajo sangre. Los médicos comenzaron a hablar en voz baja. Y luego llegó la palabra. Una que le quitó todo el color a la cara de Hazel. Una rara enfermedad autoinmune, agresiva pero tratable, que requería intervención médica inmediata y un donante de sangre compatible para un protocolo de transfusión de plasma. Hazel se sentó en el pasillo del hospital, con las manos entumecidas, su mundo girando. Edward llegó 1 hora después de su llamada. Ella había dudado antes de llamarlo, pero el miedo en su pecho era demasiado pesado para llevarlo sola. Cuando apareció, vio algo en su rostro que no había esperado. Terror. Miedo real, humano, no por sí mismo, sino por la niña que yacía en la cama del hospital, detrás de ellos. No hizo preguntas. Simplemente dijo,
¿Qué tengo que hacer? Hazel le dio la versión corta: el tratamiento, la urgencia, la compatibilidad del donante. Antes de que ella pudiera terminar la frase, él dijo: hazme la prueba. Él era compatible. No solo una compatibilidad parcial, sino una casi perfecta. Los médicos se sorprendieron. Hazel no. En algún lugar profundo de su ser, a pesar del dolor y todo lo que había sucedido, sabía que el destino aún los observaba. El procedimiento se realizó al día siguiente. Edward donó 2 veces en una semana. Apenas descansó, rechazó las habitaciones de hotel y se quedó en la sala de espera para familiares del hospital. Solo se iba cuando Hazel lo convencía de ducharse o comer algo. Cuando Lily se despertó, débil pero sonriente, lo primero que dijo fue: «¿Sigues aquí?» Edward asintió. «Te dije que lo haría». Hazel estaba en el umbral de la habitación del hospital y los observaba. Sus ojos ardían con lágrimas que no había derramado en años. No era solo el hecho de que Edward se hubiera quedado. Era la forma en que miraba a su hija, con una mezcla de asombro y protección que no podía fingirse. Era como Lily buscaba su mano sin dudar. Era la presencia tranquila y constante en la que se había convertido, no ruidosa, no ostentosa, sino confiable. Esa noche, mientras las máquinas emitían un suave pitido y las enfermeras cambiaban de turno afuera, Hazel se sentó junto a Edward en la pequeña habitación del hospital, con los dedos alrededor de un vaso de café de papel. «No sé quién eras hace 3 años», dijo en voz baja, «pero veo quién eres ahora». Él la miró, exhausto, con los ojos enrojecidos, y asintió. «Yo tampoco, hasta ella». Y Hazel, por primera vez, no apartó la mirada. Las semanas posteriores al procedimiento de Lily se desarrollaron en una neblina de cautelosa esperanza. Su condición se estabilizó lentamente y la tensión que se había aferrado a cada aliento de Hazel comenzó a aliviarse. El hospital la dio de alta antes de lo esperado, con un estricto programa de visitas de seguimiento y medicamentos, pero Hazel no se quejó. Llevó a Lily en sus brazos hasta el coche que Edward había alquilado, y cuando él se ofreció a llevarlas a casa, ella asintió sin dudarlo. Ya no había dudas sobre si él pertenecía allí. Lo había demostrado con cada momento de tranquila vigilancia, cada noche de insomnio junto a la cama de su hija, cada vez que le hacía a los médicos más preguntas de las que Hazel tenía fuerzas para pensar. Una vez que estuvieron en casa, las cosas no volvieron simplemente a como habían sido antes. De hecho, nada había sido realmente normal para empezar. Hazel se encontró ajustándose a un nuevo tipo de ritmo, uno que ahora incluía a Edward. Él los visitaba a diario, nunca imponiéndose, siempre preguntando antes de cruzar la puerta. Al principio, Lily se iluminaba al verlo, corriendo para mostrarle sus dibujos o arrastrarlo hacia una pila de libros ilustrados. Hazel mantuvo su distancia, observando cuidadosamente, esperando que la ilusión se rompiera. Pero nunca lo hizo. Edward había cambiado. No de una manera grandiosa, romantizada, sino de las maneras sutiles y significativas que importaban. Comenzó a recoger a Lily de la guardería cuando Hazel tenía una reunión en la galería o un turno extra en el restaurante. Cocinaba cenas sencillas, siempre preguntando primero qué le gustaba a Lily, y se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo mientras ella insistía en cepillarle el pelo con un peine de juguete de plástico. No intentó forzar nada. No pidió títulos ni favores. Simplemente se presentó, una y otra vez, hasta que Hazel dejó de contar las veces. Una tarde,
Después de que Lily se durmiera en el sofá rodeada de un nido de animales de peluche, Hazel estaba en la cocina, lavándose la pintura de las manos, cuando escuchó el suave sonido de Edward tarareando. Estaba sentado junto a su hija, cepillándole suavemente un mechón de pelo de la mejilla, con los ojos suaves con algo mucho más profundo que la culpa o la obligación. Hazel observó desde el umbral, con los brazos cruzados, no por defensiva, sino porque su pecho estaba demasiado lleno para hacer cualquier otra cosa. Esa mirada, la tranquila maravilla en su rostro, no era la mirada de un hombre de paso. Era la mirada de alguien que se había perdido y finalmente había encontrado lo único que importaba. Más tarde, a partir de esa noche, cuando Lily estaba en la cama y el apartamento estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del calentador, Hazel le entregó a Edward una taza de té y se sentó a su lado en la pequeña mesa de la cocina. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era una pared, sino un puente. Hazel lo miró entonces. Realmente lo miró. Y vio a alguien que había sido despojado hasta la médula y reconstruido no por ambición u orgullo, sino por amor. «No creo que alguna vez te haya odiado», dijo de repente, con la voz baja, casi frágil. Estaba enojada, estaba herida, pero nunca dejé de preguntarme quién podrías haber sido. Si tan solo te hubieras quedado. La mano de Edward se apretó alrededor de la taza. No la miró de inmediato, temiendo que incluso parpadear pudiera romper la frágil honestidad que ella acababa de ofrecerle. «Me odié a mí mismo», dijo finalmente. «Todos los días, especialmente después de que la vi a ella, después de que te vi a ti. Creo que seguí trabajando tanto porque era más fácil tener éxito que admitir que era un cobarde». Hazel asintió, con los ojos húmedos pero sin parpadear. «Lo fuiste». Él soltó una risa pequeña y triste. «Lo sé, pero quiero hacerlo mejor. No solo ser mejor, sino hacerlo mejor. Por ella. Por ti, si me dejas». Hazel miró sus manos. Luego volvió a mirarlo. «No eres el hombre que dejé. Eso lo veo. Pero no sé qué somos ahora». Edward se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. «Entonces averigüémoslo, lentamente, sin promesas, sin presión, solo la verdad, toda la que puedas darme». Ella no le respondió esa noche, pero a la mañana siguiente, cuando él llamó a la puerta y preguntó si Lily quería ir a alimentar a los patos al parque, Hazel le entregó su abrigo y dijo: «Las dos iremos». Eso se convirtió en su nueva normalidad. Paseos por el parque, mañanas perezosas con masa de panqueques manchada en las narices, tardes coloreando en la mesa de la cocina. No eran una familia perfecta. Hazel ni siquiera los llamaba así, pero algo en su cercanía se sentía real. El pasado no había desaparecido, pero ya no los definía. Eran algo nuevo, algo que crecía lentamente a la luz que llegaba después de la tormenta. Un fin de semana, Hazel llevó a Edward a su estudio de arte. Era un espacio modesto encima de una librería, lleno de luz natural y el olor a trementina. No lo había compartido con nadie fuera de su círculo cercano. Era suyo, su santuario. Le mostró sus pinturas recientes, retratos de mujeres, madres, niños, y lo dejó detenerse frente a las que nunca había exhibido, las que había pintado en las noches tranquilas después del nacimiento de Lily. Un lienzo en particular lo detuvo en seco. Era de un hombre,
de pie justo fuera del marco de una puerta, su rostro borroso por la sombra, pero su postura inconfundiblemente tensa, como si quisiera entrar, pero no supiera si se le permitía. Eso lo pinté la semana después de que ella nació, dijo Hazel suavemente detrás de él. No sabía si te odiaba o te extrañaba, así que pinté ambas cosas. Edward miró la pieza durante mucho tiempo, con la garganta apretada. Luego se dio la vuelta y le tendió la mano, no con certeza, sino con esperanza. Hazel no se apartó, no esta vez. Permanecieron de pie a la luz del estudio, rodeados de lienzos sin terminar y el aroma de pintura vieja, ya no atrapados por quienes habían sido, sino comenzando a entender quiénes podrían llegar a ser. El verano llegó suavemente a Portland, y con él una calidez que iba más allá de la piel. Se instaló en las mañanas tranquilas, en las risas que resonaban desde la habitación de Lily, en la suave música que se derramaba por la ventana del estudio de Hazel, mientras pintaba con la puerta abierta. Por primera vez en años, la vida no se sentía como supervivencia. Se sentía como algo completo, algo ganado. Todavía había cicatrices, emocionales que ocasionalmente palpitaban en segundo plano, pero ya no dirigían la historia. Y Edward, antes una sombra que acechaba los bordes del mundo de Hazel, ahora se había convertido en parte de su ritmo. Sus días comenzaron a tener una tranquila sincronía. Edward ya no preguntaba si podía pasar. Simplemente lo hacía, a menudo apareciendo con café para Hazel y una caja de tizas para Lily, quien se había acostumbrado a decorar la acera frente al edificio con dragones y castillos, y lo que ella llamaba un reino de gominolas. Los fines de semana, exploraban la ciudad como turistas en su propia casa, visitando mercados de agricultores, haciendo caminatas cortas, dejando que Lily montara el carrusel en el paseo marítimo una y otra vez hasta que se mareaba de alegría. Los tres se movían juntos, como una constelación que lentamente había encontrado su alineación. Hazel se encontró ablandándose de maneras que no había esperado. Una noche, después de que Lily se durmiera con los brazos alrededor de un búho de peluche, Hazel y Edward se sentaron en la escalera de incendios, compartiendo una manta y una botella de vino tinto. Hablaron de todo lo que nunca habían dicho: su infancia, su soledad, lo que les había costado a ambos vivir en silencios separados durante tanto tiempo. Fue el tipo de conversación que curó más de lo que hirió. Al final, cuando Edward le tendió la mano, ella no dudó. Su relación aún era nueva, aún tierna, como algo que crece a través de las grietas del viejo pavimento. Pero era real. Hazel ya no sentía que estaba entregando algo al dejarlo entrar. Lo estaba reclamando, reconstruyéndolo bajo sus propios términos. A finales de agosto, el arte de Hazel estaba recibiendo más atención. Su trabajo había sido exhibido en una galería en el centro, y un coleccionista de Seattle expresó interés en encargar una serie. Edward, ahora completamente involucrado en su éxito, la ayudó a configurar una pequeña tienda en línea y organizó una recaudación de fondos para apoyar a artistas locales, nombrando a Hazel como una de las invitadas destacadas. No solo quería ayudarla, quería verla prosperar. Y Hazel, a su vez, comenzó a confiar en él de maneras que antes parecían imposibles. Todavía había días en que el pasado rozaba su corazón como un viento frío, recordándole todo lo que había hecho sola, pero ya no definía su futuro. Lily también floreció. Había empezado a llamar a Edward papá por sí misma, sin que nadie se lo pidiera,
Una tarde cuando él la ayudó a arreglar el ala de su unicornio de juguete favorito. Hazel había estado en la habitación de al lado, doblando la ropa, cuando lo escuchó. La palabra la hizo congelarse. Por un segundo, esperó que regresara el aguijón del viejo dolor. Pero no fue así. En cambio, sonrió. Ese septiembre, en la última noche de la exposición individual de Hazel, el espacio zumbaba con música suave, risas y el tintineo de copas de vino. Hazel estaba de pie en el centro de la sala, vestida con un vestido azul pálido salpicado de pintura cerca del dobladillo, luciendo radiante como solo alguien realizado puede lucir. Lily corría por la exposición con su pequeña cámara, fingiendo ser una fotógrafa, mientras Edward se mantenía cerca pero fuera de su foco de atención, orgulloso y observador, contento de dejar que Hazel brillara. Cerca del final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y las luces se habían atenuado, Edward le pidió a Hazel que saliera con él. El aire era fresco y tranquilo. Las calles se vaciaban a medida que la ciudad se apagaba. Caminaron lentamente, de la mano, hasta que llegaron a una pequeña plaza pública rodeada de luces de cuerda y bancos. Edward se detuvo, girándose para mirarla. Su corazón latía con fuerza, no por nervios, sino por algo más pesado, convicción. Hazel lo miró, sintiendo el cambio en su postura. Solía pensar que el amor era algo secundario a la ambición, dijo en voz baja. Creía que tenía que demostrar mi valía a través del logro, a través del estatus, a través de tener el control todo el tiempo. Pero cuando te perdí, cuando vi a Lily por primera vez, todo cambió. No se trataba solo de arrepentimiento, se trataba de darme cuenta de que había medido mi valor con la regla equivocada. La respiración de Hazel se detuvo, pero no interrumpió. No te merecía en ese entonces, continuó él. Quizás todavía no, pero te amo, la amo a ella, y quiero pasar el resto de mi vida demostrando que he cambiado, no con palabras, sino con cómo me presento cada día. De su bolsillo del abrigo, sacó una pequeña y sencilla caja de terciopelo, sin grandes gestos, sin discursos ensayados, solo la verdad. La abrió. Dentro había un anillo, elegante, discreto, una banda de plata con una sola piedra verde que coincidía con el color de sus ojos. No se arrodilló. Ese nunca había sido su estilo. En cambio, sostuvo el anillo entre ellos, su voz suave. Cuando te pedí que eligieras entre Lily y yo, te fuiste sin dudar. Eso fue lo más valiente que alguien me ha hecho. Pero ahora, no te pido que elijas. Te pregunto si me permitirías estar a tu lado, tú y ella, para siempre. Sin condiciones, solo amor. Hazel no lloró. En cambio, sonrió a través de la emoción que le oprimía el pecho y se acercó, colocando suavemente su mano sobre el corazón de él. Siempre quisiste negociar, dijo, su voz apenas un susurro. Pero esto no es un trato, esto es un regalo. Y sí, la respuesta es sí. Él deslizó el anillo en su dedo. Le quedó perfecto. Más tarde, cuando regresaron a la galería para recoger a Lily, ella corrió hacia ellos con un dibujo en la mano, un boceto de 3 figuras de palo tomadas de la mano bajo un sol gigante sonriente. Sobre sus cabezas, con letras torcidas pero decididas, había escrito: Mi familia. Hazel dobló el papel y lo guardó en su bolso como algo invaluable. Porque lo era. Esta historia es, en última instancia, sobre la redención. El tipo de redención que no es rápida, fácil o cinematográfica.
sino que se gana lentamente a través de la humildad, la constancia y el amor. Lo que hace que el final sea tan poderoso no es la propuesta o incluso la feliz reunión, sino el hecho de que Edward cambió no porque fuera perdonado, sino antes de serlo. Se reconstruyó a sí mismo no para recuperar a Hazel, sino para convertirse en el hombre que nunca debió haberla perdido en primer lugar. La fuerza de Hazel reside en su tranquila resistencia. Ella no necesitaba ser salvada. Construyó una vida, crió a una hija y encontró su voz sin mirar atrás. Pero su capacidad para perdonar, no ciegamente, sino con claridad y precaución, añade una hermosa profundidad a su carácter. Demuestra que sanar no es olvidar y que el amor no es debilidad. El final es satisfactorio no porque todo se vuelva perfecto, sino porque los personajes se ganaron la paz que encuentran. Es esperanzador, pero fundamentado. Romántico, pero no ingenuo. Nos recuerda que las personas pueden crecer, que el amor puede sobrevivir al fracaso y que las segundas oportunidades, cuando se manejan con verdad, pueden ser aún más poderosas que las primeras.